Bueno, ahora recibimos a Diego Petrusinski, que es un experimentado en materia audiovisual, que viene trabajando en muchas producciones y que ahora viene casi a hacer prensa de un trabajo que tiene que ver con la historia de nuestra región. Acá no vamos a decir del Chaco, nuestra región es un momento que fue doloroso y que con este tipo de trabajo nosotros lo podemos comenzar a conocer. Diego, gracias por visitarnos y contarnos un poquito hacia dónde va. El nombre es La Larga Noche de Napalpí, ¿no? Así es. Buenos días, gracias por la invitación, Juan. La Larga Noche de la Mañana de Napalpí se llama este documental que estamos presentando, producido desde la Universidad Nacional del Nordeste, la Coordinación General de Comunicación Institucional y el programa Pueblos Indígenas, un programa central que tiene la universidad. Y como decís, trata sobre una historia que ocurrió aquí en la región. Este año justamente se conmemoraron los 100 años de la tristemente famosa masacre de Napalpí, un hecho sumamente doloroso visto a la distancia, pero también ya desde los ojos de la justicia, gracias a un juicio por la verdad que se realizó en el 2022, considerado un crimen de lesa humanidad cometido por parte del Estado, una masacre a más de 600 indígenas de los pueblos Com y Mocoit, ocurrido en el paraje El Aguará, muy cerca de lo que hoy es Colonia Aborigen en la provincia del Chaco. ¿Y cómo lograron reunir información? Porque sabemos, ¿no?, los procesos respecto de, sobre todo cuando se hace desde lo documental, justamente es recabar información y darle después un formato audiovisual. Exacto. En este caso, nosotros, como te decía, es una producción de la Coordinación de Comunicación. La idea surge desde el programa Pueblos Indígenas, que es un programa central que gestiona becas y hace tutorías para que estudiantes de los pueblos indígenas garantizar, digamos, el cursado y que egresen de la universidad, de la UNE en este caso. Y es un tema, Napalpí, que se trata desde la investigación y particularmente en las investigaciones que tienen que ver con los pueblos indígenas. Entonces, por conmemorarse el aniversario surge esta iniciativa. Nosotros partimos desde lo que fue la sentencia justamente de este juicio por la verdad. El caso de Napalpí, después de la masacre ocurrida el 19 de julio de 1924, hubo una intensa persecución a los sobrevivientes, que hubo muchos sobrevivientes en ese caso, que se escaparon a los montes. Claro. Recordemos, para contextualizar, la masacre de Napalpí ocurrió cuando la Policía del Territorio Nacional del Chaco en ese entonces llegó y acribilló directamente de una mañana a un grupo de indígenas de los pueblos Com y Mocoit que estaban en huelga reclamando justamente un mejor pago y un mejor trato por parte de la reducción de Napalpí, que era una administración del gobierno territoriano. Durante muchos años, casi 100 años, los sobrevivientes callaron lo que sucedió en ese momento por persecuciones del propio Estado y también el relato oficial que se construyó, totalmente falso, digamos, negando la responsabilidad del Estado. Y hace algunos años, algunos investigadores y referentes indígenas, el principal, digamos, o el que hizo punta fue Juan Chico, que falleció justamente en el 2022, un poco antes de conocer la sentencia, pero también con David García, Mario Fernández y otros referentes, se pusieron a investigar y a tratar de recabar esa memoria oral que existía, pero oral y a la vez oculta, porque los sobrevivientes no querían hablar sobre esto por miedo. Y en base a eso se llega a la instancia del juicio, y bueno, una de las condiciones de la sentencia, de los dictámenes de la sentencia, es que haya difusión sobre lo que ocurrió. Y ahí es donde entramos nosotros también, invitados, digamos, por el programa Pueblos Indígenas, pero con el compromiso de cumplir con lo que dicta la sentencia, y tratamos de reconstruir en este documental lo que fue la participación de las investigadoras, en este caso, de la universidad, cómo aportaron su testimonio a este juicio. Todo el recorrido es muy interesante porque es una realidad que estuvo oculta. Muy pocos fueron estudiando y conociendo el tema, pero para los que nos están mirando, digamos, ¿le podemos dar algo, una muestra? ¿Tenemos algo preparado? Sí, tenemos un tráiler que podemos compartirlo si quieren. Bueno, ahí, señor director. Napalpí está en lengua Com y surge desde un proceso de cataclismo y que se denomina lugar de los muertos. Napalpí era un lugar sagrado. Eran productores algodoneros, eran obrajeros, eran carboneros,
eran peones golondrina que iban de un lado a otro según el trabajo y la necesidad que buscaban. La reducción fue una de la política pública de ese momento para atender la integración de los indígenas a la nación, digamos, ¿no? El ataque principal fue el 19 de julio, que es el día que se conmemora la masacre y que este año se cumplieron los 100 años. Esa masacre es parte de un genocidio y que el genocidio es digamos, el origen de nuestras ideas y nuestras concepciones racistas, por ejemplo. Y bueno, encontramos la herramienta del juicio por la verdad como la más adecuada para llevar adelante la investigación y el juzgamiento. A partir del juicio, quienes participamos en el juicio fuimos convocados para relatar la experiencia. Yo siempre digo que las personas grandes, los ancianos, marcaron el camino y ahora están nosotros los más jóvenes de volver un poco de ese sacrificio. Para preservar, a veces nuestra comunidad está predispuesta a entregarse a la voluntad ajena para poder, digamos, de alguna forma tener esa causa presente en el proceso de nuestra historia. Este es el tráiler del trabajo documental que nos está contando Diego. Hoy se presenta, ¿no? En Resistencia. Sí, mañana se presenta en el Guido Miranda, en el Centro Cultural Guido Miranda. Es el estreno, la primera proyección, mañana a las 19 horas, entrada libre y gratuita. ¿Habrá un correlato en Corrientes o no? Sí, seguramente, todavía no tenemos fecha, pero sí, la idea es poder presentarlo en varios lugares. Buena parte de lo que se vio en el tráiler y del documental lo rodamos en la propia colonia Aborigen, que es una localidad que queda acá a 100 kilómetros de Resistencia, pasando Quitilipi, y que es el lugar donde ocurrieron los hechos. Y ahí se construyó un parque a modo de monolito, digamos, y de hito recordatorio, que fue diseñado por Alex Fernández, que es uno de los chicos que aparecen en el documental, que es originario justamente del pueblo Com, y además forma parte del programa Pueblos Indígenas. Entonces, la vinculación de la universidad va por varios aspectos, digamos, y cuando nos invitaron a sumarnos a comenzar este proyecto, decidimos enfocarnos en cómo la universidad participó, también por una cuestión de cerrar el enfoque, digamos, porque es un tema, como verán, sumamente amplio, da para muchísimo, hay muchísimo para contar, digamos, respecto a eso. Entonces dijimos, vamos a centrarnos en cómo la universidad participó en la restitución de esta verdad, y básicamente lo hizo a través de sus investigadoras. Están Laura Rosso, Teresa Artieda, Gabriela Barrios, perdón, que son investigadoras de la Facultad de Humanidades y también de LIGI y CONICET, que a lo largo de los años, cuando Napalpí no era un tema conocido, digamos, o que no estaba ni siquiera en la currícula de las materias de historia, ellos fueron reconstruyendo y generando material científico y académico que después se tradujo en un juicio, digamos, en una sentencia, en jurisprudencia. Eso también... Tomaron elementos desde la justicia federal de lo que había producido la UNE. Exactamente, eso también es el valor que quisimos rescatar, porque no es poca cosa, sobre todo en estos tiempos donde se pone muy en tela de juicio el sentido de la ciencia, y particularmente de las ciencias sociales. Bueno, en este caso las ciencias sociales, la historia, aportó a que se restituya una verdad, y esto mejora la vida de los pueblos. Es una frase, por ejemplo, que lo dice con mucho más encanto, por supuesto, Teresa Artieda, la profesora Teresa Artieda, que es una de las que entrevistamos en el documental. Claro. Diego, ahora, como si fuera que estamos fuera de micrófono, contame un poquito de la parte de atrás del rodaje, ¿no? Entre el equipo, algunas situaciones particulares que te parezcan a propósito de esta mirada, digamos, ¿no? La parte de atrás, el detrás de escena. Sí, la verdad que fue un proceso muy enriquecedor y bueno, de alguna forma transformador también, porque sinceramente uno en los últimos años va conociendo, o sea, se oye hablar de Napalpí, digamos,
pero por ahí si uno no se involucra enteramente a investigar y a interiorizarse, pasa por arriba, digamos. Y la verdad que entrar en ese proceso, nosotros, uno de los entrevistados, nuestro primer entrevistado fue el fiscal Diego Vigay, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, que fue el que llevó adelante, impulsó el juicio, digamos. Y él nos compartió el libro con toda la transcripción de la sentencia. Y leer los testimonios, tanto de los sobrevivientes, que fueron solamente 4 sobrevivientes los que llegaron hasta el año 2008, 2009, digamos, y los habían filmado y registrado ese testimonio antes de que fallecieran. Personas que fallecieron con 100 o más casi 100 o más de 100 años, digamos. Leer la sentencia y leer de primera mano lo que el Estado Nacional hizo, no solo hace 50 años, que es los juicios por la memoria, de lo que más estamos tristemente acostumbrados, digamos, a escuchar, el proceso de la restitución de memoria de la última dictadura, pero saber que esto fue una política sostenida, que los mecanismos existían y que la idea detrás de ese genocidio viene desde hace tantos años, y también pensar que esos pueblos resistieron en su memoria, ocultándose, protegiendo a sus descendientes y guardándose ese dolor durante tantos años, es un proceso que la verdad merece la pena ser indagado, y bueno, tuvimos con el equipo el privilegio también de formar parte y la responsabilidad de construir un relato en eso. Me queda algo más como para ir cerrando, pero quiero preguntarte, ¿qué significa Napalpí? Bueno, al principio del documental, y esto ya es un spoiler seguramente, es muy interesante cómo el mismo nombre ya de alguna forma deja asignado ciertos acontecimientos. Napalpí en el idioma com significa cementerio. Mira. Es un nombre que, por ahí una duda que teníamos incluso nosotros desde nuestra ignorancia al comenzar a investigar el tema era... Apenas si conocemos el castellano. Claro, y decíamos, pero este nombre surge a partir de la masacre o ya existía, y no, resulta que ya ancestralmente este paraje, este sitio, ya había tomado ese nombre a causa de una leyenda originaria que habla de que en ese sitio hubo un cataclismo, nos dice David García, que es un presidente de la Fundación Napalpí, la Resistencia. Hay una leyenda mitológica, digamos, detrás del nombre de ese lugar. Pero cómo a lo largo de los años, después con la llegada del hombre blanco, digamos... De la civilización. Exactamente, muy entre comillas, se volvieron a suceder hechos trágicos en ese lugar. Pero también Napalpí en ese punto es una especie de cruce de caminos que ya funcionaba como lugar de reunión ancestralmente para distintos pueblos, distintas parcialidades de los pueblos com y mocoit. Es decir, una vez al año se juntaban allí en forma de parlamento, digamos, y se celebraban acuerdos, matrimonios, se dirimían territorios de caza, entre otras cuestiones, y también se hacía una gran fiesta, ¿no? Entonces, cuando llega el Estado, elige ese lugar para asentar la primera reducción civil de la historia argentina. Teníamos las reducciones religiosas, ¿no es cierto?, franciscanas, jesuíticas, dominicanas, pero con la llegada del Estado Nacional, de la Organización Nacional, a partir de 1880, básicamente, se crean reducciones estatales, y la primera en el país fue aquí en Napalpí, y eligen ese lugar por el significado que ya tenía para esos pueblos, que era un lugar de encuentro, un lugar sagrado, y cómo también el Estado Nacional viene a superponer sus instituciones sobre las culturas originarias, digamos. Y no solo superponer, sino pasarlas por arriba y después regarlas de sangre, ¿no? Tal cual. Esta es la propuesta, el trabajo audiovisual que marca el compromiso con la comunidad, digamos, de la Universidad Nacional del Nordeste. Pasaron 100 años y la cita, reiteramos, Diego, otra vez. Sí, mañana jueves 28 de noviembre en el Guido Miranda, en el Centro Cultural Guido Miranda de Resistencia. Se queda por calle Colón, no recuerdo la altura, Colón al 400. La entrada es libre y gratuita a partir de las 19 horas. Después, más adelante, vamos a estar difundiendo cuando haya estrenos aquí en Corrientes y también seguramente en otras localidades. Está bien. En la larga noche de la mañana de Napalpí, este es un documental, pasó un siglo de esta masacre, pero no puede quedar el bache en la memoria, de eso se trata, ¿no? Nosotros te agradecemos, Diego, que te hayas acercado, que nos trajiste
toda esta propuesta que viene desde la Universidad de Nelson Neto y bueno, siempre estamos en contacto. Todas las novedades audiovisuales con Diego, siempre nos estamos poniendo al tanto de estos temas. Gracias.